Una fe que sorprende, basado en Lucas capítulo 7, versos 1 al 10. ¿Sí? Y voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Verso 7. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Imagina la vida en una comunidad aquí en la Sierra Ecuatoriana. Casas dispersas, quizás nosotros que tuvimos la oportunidad en diciembre de acompañar a alguna de las comunidades, cómo es la zona, ¿no es cierto? Con casas muy distintas y nos asombraba el hecho de cuánto caminan las personas para llegar quizás a ese punto de encuentro donde nosotros hicimos la actividad, ¿no es cierto? Caminos empedrados, rocosos, gente que se conoce entre sí a pesar de estar muy a la distancia. Cuando alguien se enferma gravemente, quizás todos se preocupan porque llegar al hospital más cercano puede tomar horas. En ese contexto es donde la historia que nos cuenta Jesús se manifiesta. ¿Qué harías tú qué harías si tu ser querido está al borde de la muerte y no hay tiempo para esperar, viviendo en una zona como esta? Algo parecido vivió un centurión romano, como lo describimos aquí en este pasaje, y él sabía que solo Jesús podía ayudar. Pero lo sorprendente no fue la petición que él hace de sana a mi siervo, sino la manera en que confió en Jesús. ¿Sí? Y he preparado 3 puntos importantes para esta mañana para analizar y comprender lo que realmente significó esta escena, este milagro de parte de Jesús. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es una necesidad que rompe barreras. Una necesidad que rompe barreras. Y esto está descrito en el verso 2 y 5 del pasaje que leí. Un siervo enfermo y un centurión que busca ayuda. Hay una persona con necesidad y hay otro personaje dentro de esta historia que está buscando ayuda, que no se queda quieto, que no dice, bueno, está enfermo, las medicinas no están funcionando, no tenemos un hospital cerca, no hay un médico cerca, sino que vemos que este centurión se mueve, es decir, tiene una acción, no está quieto, está en un estado de ánimo, ¿cierto? El centurión era un extranjero, un militar romano, alguien que no pertenecía al pueblo judío. Jesús cuando escucha la petición no dice, no, 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 tú eres parte de ese pueblo que está oprimiendo a mi pueblo. No, 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 yo no te puedo hacer caso, ni puedo escuchar tu petición, ni haré caso a lo que me estás solicitando, porque tú estás perteneciendo a un grupo que oprime, que esclaviza, que hiere, que mata, que daña a mi pueblo. Jesús no tiene esta actitud con el romano. Jesús toma una actitud completamente diferente. Cuando el siervo de este romano está enfermo, Jesús, este romano no se quedó en una actitud de orgullo ni en sus recursos humanos. Lo que hizo este centurión fue buscar justamente a Jesús. Incluso envió ancianos judíos para interceder por él, mostrando respeto
y humildad. Y el principio que yo quiero compartir con ustedes dentro de este punto es que la necesidad nos recuerda que todos dependemos de Dios sin importar nuestra posición. No es que la persona es un pastor y todos los días debe estar orando con él, no. La necesidad nos recuerda que todos dependemos de Dios. No es que yo recién estoy ingresando a la iglesia, recién estoy conociendo de Dios, recién estoy comenzando mis pasos. Él no me va a escuchar porque no he pedido perdón por todo lo que he hecho. No es así. Él escucha, Él está pendiente a nuestras necesidades. ¿Sí? Pongamos un ejemplo quizás dentro de nuestro contexto, aquí en la sierra, cuando alguien necesita ayuda para cosechar porque se enfermó, quizás los vecinos se unen. Así también, este centurión entendió que necesitaba ayuda y buscó a quien realmente, y buscó quién realmente podía darle esa ayuda. A veces nosotros, como humanos, nos sentimos muy alejados de Dios porque se nos ha presentado constantemente la idea de que hay escalones, hay jerarquías para poder acercarse a Dios. Y lo cierto es que no. Vemos que este romano, a pesar de no estar dentro de la tradición judía, él sabía quién era este Jesús, él sabía lo que este Jesús podía hacer y se acercó a pedirle a este Jesús. Así que algunas preguntas que quiero hacerles en esta mañana para poder reflexionar. ¿Estamos dispuestos a dejar el orgullo y reconocer que necesitamos a Jesús en nuestras crisis? El día de ayer yo estaba pasando por un momento bastante inusual. Yo sigo luchando con el tema del manejo de mi carácter, el manejo de mis expresiones. Y claro, estaba completamente eh, no resentido, estaba quizás con ese orgullo humano de, no, es que Dios no me va a volver a escuchar. Ya varias veces me acerco y le digo, perdóname por este pecado, perdóname por esta actitud. Ya pasé por el proceso de sanidad con mi mentora, estamos en una pausa por algunos elementos que tengo que hacer en la universidad ayudando a mi esposa. Y claro, yo decía, ya sabes la teoría, ya sabes lo que Dios ha estado hablando a tu vida durante este tiempo. Deberías acercarte a Él, deberías comenzar a restaurar la relación con Él. No importa lo que hiciste, Él tiene el poder para sanarte, pero humanamente nos ponemos en este plano de no. Es que no estoy al altura, es que no estoy dispuesto, es que no estoy en la condición, es que no he orado, es que no he hecho esto. Y eso habla mucho más de nuestro orgullo y de nuestra necedad, de nuestro narcisismo, que de poder justamente conectarnos con Dios, aceptar su gracia, su misericordia y el hecho de que justamente Jesús entregó su vida para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, una fe que entiende autoridad. En los versos 6 y 8 vemos que el centurión dice, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuán difícil es poder tener la fe de este centurión? Con mi esposa hemos pasado por algunas situaciones igual complejas, meditando sobre qué será. ¿Será que el día de mañana Dios sí nos da trabajo? ¿No nos da trabajo? ¿Será que sí hacemos tal o cual actividad porque no tenemos los recursos y como que nos estancamos? El centurión tenía esta fe impresionante de di y se hará. Y a veces nosotros hemos visto justamente los milagros de Jesús y aún así seguimos teniendo falta de fe. Lo he mencionado en otras ocasiones, cuando mi hija era bebé y tenía esta enfermedad, displasia de cadera creo que era, nos fuimos a un viaje misionero y ella estaba con su arnés y lo que queríamos nosotros era poder servir a Dios, pero el arnés estaba irritándole a mi hija porque nos fuimos al oriente, el clima, la humedad, estaba su piel irritándose y nosotros lo que decidimos fue quitarle el arnés, orar a Dios, decirle, bueno, sabemos lo que tiene nuestra hija y dejamos esto en tus manos. No le volvimos a poner el arnés nunca más. Y 8 meses después, cuando tuvimos, 8 meses después creo que fue, o mucho tiempo después, no seguimos ya el tratamiento, nos acercamos donde el médico con la radiografía y el médico fue chistoso, lo recordamos bastante. Él en su escritorio miró los resultados y dice, les dije, el
su hija está sana, el tratamiento iba a dar resultado. Y con mi esposa nos regresamos a ver como que si supiera que no seguimos el tratamiento. Dios sanó a mi hija. Sí, con esto. Exactamente. Seguir. Pero aún así, el temor ahora de, ¿será que sí nos da trabajo? ¿Será que sí abre puertas? ¿Será que sí hace esto? Será el dueño Ujú. de nuestras vidas y de todo. Así es. Y Él nos da. Así es, justamente. Nosotros tenemos que tener esa fe, que Él nos da todo. Ujú. Y es a veces complicado como humanos el poder mantener nuestra fe a pesar de las cosas que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? El centurión no pidió que Jesús fuera físicamente. Él sabía lo que significaba autoridad. Cuando un superior da una orden, se cumple. Así creyó que la palabra de Jesús tenía poder aún a la distancia. Y la pregunta que podemos nosotros hacer y la reflexión que les invito a hacer es, ¿cuántas veces nosotros creemos en la palabra de Dios? Que ya la tenemos escrita. Todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha mencionado, todo lo que ha puesto para que nosotros conozcamos, y a veces aún así dudamos. Es que se hace la voluntad del Señor. Ujú, Él ya sabe. O sea, no necesita que se le esté diciendo porque Él ya sabe. ujú. Entonces, lo que tenemos que esperar es la voluntad del Señor. Así es. Y eso es bastante importante. Y cuando vemos nosotros esto, lo que nos describe esta parte del pasaje, vemos que el centurión tiene fe. Y eso es fe. Confiar en lo que Jesús dice, aunque no lo veamos. Y el principio que quiero que ustedes puedan guardar en su corazón dentro de este punto es que la fe genuina descansa en la autoridad de Cristo, no en las señales visibles. La fe genuina descansa en la autoridad de Cristo, no en lo que yo puedo ver que puede hacer Jesús. Ah, es que sí vimos que Jesús sanó a nuestra hija, entonces por eso tengo fe. No, mi fe debe descansar en la autoridad que Él tiene. Autoridad que quizás se puede manifestar el día de mañana, puede manifestarse en un mes, puede manifestarse en 5 años. Nuestra fe descansa en su autoridad. Igual dentro de este contexto en el que nosotros vivimos, quiero dar un ejemplo, ¿no? En la sierra, cuando el presidente de la comunidad da una orden, todos la cumplen, aun cuando no esté presente. ¿Por qué? Porque su palabra tiene peso. Así es la palabra de Jesús, suficiente para obrar. ¿Qué es lo que nosotros vemos quizás en las noticias? Que vemos los dirigentes, ¿no? Comienzan a dar órdenes a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos de aquí en el Ecuador, y ellos cumplen esa orden porque saben y tienen muy claro la autoridad. Si desde nuestros pueblos indígenas ellos conocen y entienden la autoridad de sus dirigentes, ¿cuánto más nosotros deberíamos entender y comprender la autoridad de este Jesús que controla el clima, que permitió que muertos puedan resucitar como Lázaro y que venció la muerte en la cruz? Así que para reflexionar, quiero lanzarles esta pregunta. ¿Creemos que la palabra de Dios es suficiente para sostenernos, aun cuando no vemos resultados inmediatos? Qué difícil, porque uno está quizás en el quehacer diario y uno sabe que Dios está ahí escuchando nuestras oraciones, pero se viene ese sentimiento de, ay, ya no me vino un cliente más y no me pagan lo de los pasteles y no me pagan lo de esto y no viene esto y no viene por aquí. Y uno tiene esa sensación de ahogo, quizás. Pero cuán importante es que podamos nosotros depender justamente de la autoridad de Dios. Y esto me lleva al tercer punto que quiero hablarles en esta mañana. Una fe que sorprende a Jesús. Interesante este punto. Lo vemos en el verso 9 y 10, donde él dice con respecto al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se imaginan un extranjero, una persona que no pertenece al pueblo de Dios, recibiendo este halago? Pongámoslo en el contexto de hoy. Quizás una persona que pertenece a la comunidad LGBT, un homosexual, que sabe perfectamente lo que Dios puede hacer y que Jesús diga en el contexto de hoy, no he hallado una fe como esta en mi pueblo cristiano. Quizás una persona que pertenece a otra confesión de fe.
testigo de Jehová, un santo de Jesucristo de los últimos días, conocido como los mormones, y que de repente, por la situación en la que se encuentran, deciden literalmente arrodillarse a este Jesús y decir, tú puedes sanar a mi hijo, a mi hija, a mi padre y a mi madre, y que Jesús diga, no he hallado una fe como esta dentro de los que dicen ser mis hijos. Creo que sería un golpe muy fuerte para nuestra sociedad dentro de nuestro contexto. Pero es lo que sucedió en ese momento de lo que nos describe el texto histórico. Un romano tenía mucha más fe que aquellos que vieron o que tenían dentro de su historia aquellas narrativas del arca ayudando al pueblo a vencer a los enemigos. El romano tenía mucha más fe que este pueblo que sabía lo que Dios había hecho con el pueblo cuando los liberó de Egipto, cuando los sostuvo con el maná en el desierto. El romano tenía más fe. Jesús se maravilla, no por la posición del centurión, sino por su fe. Muchos religiosos no creían, pero este extranjero sí. La fe verdadera no depende de la tradición, sino de la confianza en Cristo. Y aquí viene otro principio que quiero que podamos guardar en nuestros corazones. Lo que agrada a Dios no son nuestras obras, sino nuestra fe. Volvamos nuevamente al contexto de nuestra sierra ecuatoriana. En la sierra a veces las personas más sencillas son las que más confían en Dios, mientras nosotros con más recursos dudamos. Jesús se alegra cuando encuentra corazones que creen. Es difícil creer. No estoy diciendo que la fe viene de la noche a mañana, es un ejercicio de tener que ir confiando poco a poco. Yo recuerdo cuando era niño, cuando me castigaban y me decían, ya no puedes ver la televisión, te vas a tu cuarto, y yo me iba así a mi cuarto, ya ni modo. Recuerdo que mi cuarto tenía un crucifijo con un Jesús ahí crucificado. En esa época mi familia practicaba las costumbres del catolicismo, y yo estaba pues ahí encerrado en mi habitación. Y curiosamente, siempre me castigaban cuando ponían en la televisión algún tipo de programa especial, ¿no? Como Indiana Jones o Mi Pobre Angelito o alguna película especial. En esa época no había mucho el alquilar las videocaseteras o los CDs o los programas de streaming que ahora tenemos, ¿no? En Netflix y algunas otras plataformas, sino más bien confiábamos en lo que la programación nos ponía. Y parecería curioso, casi un tanto extraño, que yo siempre era castigado cuando estaban cerca de estas películas especiales. Yo recuerdo que en mi cuarto me acercaba al crucifijo y le decía, te prometo, Dios, que ahora sí me voy a portar bien, pero deja que mi mamá me deje ver esta película. Te prometo que ahora sí me voy a portar bien, pero por favor, por favor, por favor, por favor, deja que me deje ver esta película. Yo no sé si mi mamá escuchaba mi oración. Mi cuarto era muy distante al cuarto de ella. Yo recuerdo que a veces me escapaba, salía de mi cuarto y me ponía cerca de su puerta para escuchar la película. No me daba cuenta que la luz de mi cuarto proyectaba mi sombra y mamá ya sabía que estaba ahí. Ya estás ahí, ¿no? Yo corría nuevamente a mi habitación. Así que me quedaba ahí encerrado orando, pidiendo, Dios, deja que me deje ver la película, solo esta, por favor, por favor, por favor, por favor. Y de repente ya escuchaba que mi mamá a lo lejos gritaba, bueno, puedes venir a ver la película, pero solo por hoy. Y yo, gracias Dios, iba. Esos pequeños actos poco a poco se fueron sumando para dar paso a una fe que confía, a una fe que me permitió orar por mi hija en un viaje misionero y confiar en este Dios que realmente la sanaría. Y es la misma fe que sostiene, que la sanó y que hoy sostiene, y la sanó en ese momento. Y es la misma fe que hoy sostiene. Sí, a veces con esa duda de, ay, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Será que nos escriben? ¿Será que nos llaman? ¿Será que me hacen algún pedido dentro de las cosas que yo suelo cocinar para vender y ganar un poco más de recursos? Y uno, claro, como humano falla en ese sentido. Pero les invito a que podamos nosotros recordar esos momentos de fe en donde realmente sentimos la mano de Dios obrar y ese credo en su autoridad de que Él está al control de absolutamente todo.
Así que la pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana dentro de este punto es, ¿nuestra fe sorprende a Jesús o nuestra incredulidad lo entristece? Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos teniendo fe? Sí, la fe es la que ahora Ujú. y sin él, pues, no, no se haría las cosas. Uno tiene que salir con fe y verdaderamente el Señor obra. Así es. Y para ir terminando a manera de conclusión, quiero mencionarles que el centurión nos enseña que la fe no es cuestión de religión, No, sino de reconocer quién es Jesús y confiar en su palabra. Hoy, en medio de nuestras necesidades, ¿estamos dispuestos a decir, Señor, basta tu palabra? ¿Qué áreas de tu vida necesita que confíes en la autoridad de Jesús? ¿Puedes creer que su palabra es suficiente para tu familia, tu salud, tu futuro? Padre Santo, gracias te doy por esta mañana, Señor. Y gracias porque a través de esta interacción con el centurión romano, que aún estuvo a la distancia, nos dejas una enseñanza profunda. Basta tu palabra y se hará. Basta tu palabra con respecto a lo que tú quieres hacer en mi familia y se hará. Basta tu palabra conforme a lo que tú has dispuesto en mi trabajo y se hará. Basta tu palabra conforme a lo que tú has dispuesto para mi salud física, emocional, espiritual y se hará. Confiamos en tu palabra. Y si por alguna razón, alguna circunstancia, algún momento en nuestras vidas nuestra fe flaquea, ayúdanos a recordar esta historia. Alguien que no pertenecía a tu pueblo tuvo fe. Y esa fe te sorprendió, porque sus palabras sencillas fueron, basta tu palabra. Y hoy queremos apropiarnos de esa oración. Basta tu palabra y se hará. Basta tu palabra y se hará en nuestra nación. Basta tu palabra y se hará en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nosotros mismos, Señor. Basta tu palabra. Restaura nuestra relación contigo, restaura nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en confianza de tu autoridad, no solamente de lo que nosotros podemos ver que haces, sino de tu autoridad. Bendigo a las personas que están aquí reunidas. Bendigo a las personas que están conectadas también. A ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Y permítenos que el día de hoy podamos nosotros también recordar lo que tú hiciste en la cruz, al celebrar la Santa Cena el día de hoy. Gracias porque tú venciste la muerte y gracias porque tú nos das acceso al Padre. Honra y gloria solamente a ti. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén. ¿Cómo estamos? Bendecido.